no. Tu micro aparece como apagado aquí. De repente en la aplicación. Ya, sí, ahora sí. Ahora sí. Muy bien. Hola, ahora sí, buenas tardes a todos. Ajá. Muy bien, María Isabel. La clase de parasitología de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez Mendoza, te damos la bienvenida. Te voy a hacer una presentación. María Isabel es tecnóloga médica, ella es especialista en parasitología, ella es directora del Departamento de Parasitología del Instituto de Salud Pública de Chile. Tiene un grado de doctor, un PhD en parasitología por la Universidad de Granada, en España. Y bueno, ella está a cargo de los programas de control de muchas enfermedades parasitarias en Chile. Creo que su mayor expertise es en Echinococcus granulosum, me parece. Así es. Bueno, la invité a la clase por el conocimiento que tenemos de su experiencia en estos temas, y les va a contar un poco, les va a hacer un poco el repaso de los hemoparásitos que hemos visto en esta unidad, e igualmente también un poco de cuál es la experiencia que se vivió en Chile para el control y la erradicación de transmisión vectorial de Trypanosoma cruzi, que es un ejemplo en la región, y que sobre todo saber cuáles son las estrategias para llegar a esos puntos, ¿no? Y después nos va a contar también sobre un caso de difilaria que es algo muy interesante que también se dio en Santiago. Así que yo creo que le pueden hacer las preguntas del caso a María Isabel. Muy bien, María Isabel, te dejo con la clase y bienvenida. Bueno, muchas gracias, Rafael, por la invitación. Gracias a todos por estar ahí. Espero que me escuchen bien porque de repente estamos cerca y lejos. La tecnología a veces nos juega mala pasada, pero si en algún minuto tuvieran algún problema gracias por lo que me están comentando de que se escucha bien, tuvieran algún inconveniente con el audio, me lo hacen saber, me interrumpen porque podría ocurrir. Hoy día en particular la conexión desde el instituto, yo estoy desde mi trabajo, ha sido un poco errática, así que esperemos que nos acompañe esta hora que espero estar con ustedes. Bueno, como bien decía Rafael, la invitación fue a compartir con ustedes parte de la experiencia del laboratorio de referencia para parasitología del Instituto de Salud Pública, que es el equivalente al Instituto Nacional de Salud que ustedes tienen en Perú. Nosotros, a diferencia de lo que ocurre en Perú, tenemos un laboratorio común para todas las parasitosis. Estamos hablando de las hemoparasitosis, también estamos hablando de las enteroparasitosis. Nos dedicamos a todo en completo, así que eso hace que digamos, tengamos una mirada de la salud pública con respecto a este tipo de enfermedades para Chile, y como Rafael también mencionó, me ha tocado en lo personal acompañar algunas de las actividades de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud relacionados con dos temas principales, uno que es la equinococosis quística o hidatidosis, y el otro es la enfermedad de Chagas, que es un poco lo que vamos a hablar hoy día en la parte media de la presentación. Bueno, yo también tuve la oportunidad de conocer a Rafael y a Estela en Chile. Estela trabajó con nosotros en el instituto, en el laboratorio de biología molecular, dedicado a enfermedades parasitarias, y bueno, de ahí viene este contacto y esta invitación, la cual, como yo les digo, agradezco, y es un desafío, porque yo me dedico a la parte del diagnóstico y a hacer clases, si bien cierto he hecho, pero no es lo habitual, así que espero que esto también es otro desafío, el de hacerlo a través de estas vías, de estas plataformas digitales. Pero bueno, intentaremos que todo salga lo mejor posible. Voy a compartir la pantalla. Así que en un minuto van a estar viendo mi presentación.
Sí, perfecto. Entonces ahora voy a poner la presentación. Ya, espero que estén todos viéndola correctamente. Y como ya introdujo el profesor Rafael, vamos a partir hablando de las enfermedades parasitarias, específicamente un grupo de ellas, de la hemoparasitosis, con esta imagen de la isla de Pascua. Estamos cerca de Navidad y, bueno, tiene un significado especial para Chile este territorio insular, que es el ombligo del mundo, así que si en algún momento que ustedes hacen una lista de deseos de qué lugares conocer, yo les sugeriría que pongan en esa lista Isla de Pascua, porque realmente es una experiencia mágica. Así que, bueno, los parásitos también tienen mucho de eso, de enigmáticos y mágicos, así que vamos a tratar de meternos en el mundo de ellos a través de la invitación que nos hacen estos Moai, ¿cierto?, que están ahí mirándonos, diciéndonos, y bueno, ¿de qué van a hablar? Bueno, vamos a hablar de las hemoparasitosis. ¿Qué son las hemoparasitosis? Las hemoparasitosis se entienden como un grupo de enfermedades que son causadas por parásitos, sean estos protozoos o helmintos, que parte de su ciclo biológico o la totalidad de su ciclo biológico se desarrolla en el aparato circulatorio. Voy a detenerme un minuto porque por una cosa de señal voy a dejar de compartir la cámara. Exacto. Ahora, de nuevo. Ahí sí, volvamos entonces. Ahora sí. La idea entonces es que los parásitos están pasando o permanentemente en el aparato circulatorio, ya sea en la circulación sanguínea propiamente tal o la circulación linfática, y afectando a, en este caso, el único órgano comprometido dentro de este sistema es, obviamente, el corazón, en alguno de los casos. Hay, según los libros que ustedes tengan para revisar, listados donde pueden encontrar distintos géneros, como ya les expliqué, de protozoos o helmintos que estarían involucrados dentro de las enfermedades que se conocen como parasitosis. Ahí hay una lista de los principales, aquellos que han sido más estudiados, pero siempre estas listas de agentes infecciosos son dinámicas y pueden entrar o salir, o también ustedes pueden revisar algún texto en que no están incluidas todas estas que están listadas acá. Son los géneros principales, como dice el título de la diapositiva. Los más conocidos, obviamente, la enfermedad parasitaria más importante que afecta al hombre es la malaria y es del género Plasmodium y corresponde justamente a un hemoparásito. Y dentro de los helmintos, la que tiene mayor relevancia es el grupo de las filarias. Hay que distinguir en general para la transmisión de las enfermedades parasitarias que existen formas de llegada y vías por las cuales los parásitos son capaces de entrar a un hospedero susceptible. Entonces, vamos a repasar con respecto a la hemoparasitosis cuáles serían los mecanismos de transmisión y en conjunto la idea es ir pensando cuál es la vía que ocupa cada mecanismo para poder hacer esta llegada hacia un hospedero susceptible. Clásicamente los mecanismos de transmisión se nombraban en parasitología y se siguen nombrando, como vamos a ver en la diapositiva siguiente, pero en las últimas revisiones que se han hecho con respecto a estos temas relacionados con enfermedades infecciosas ahora, estamos hablando hoy día de transmisión directa o transmisión indirecta, como los mecanismos por los cuales un agente infeccioso es capaz de llegar de un hospedero infectado o uno susceptible. Y ahí están listados las diferentes vías de transmisión, el mecanismo de transmisión directa, ya sea este inmediato, mediato, vertical, en donde está implicada la relación madre-hijo, y la transmisión indirecta, donde intervienen otros agentes o otros medios por los cuales vamos a llegar al hospedero susceptible, ya sea por un fomite, por un vector, por agua, por alimento, y de esta forma puede ser activo o pasivo. Pero clásicamente, para la hemoparasitosis hemos hablado de otros conceptos como mecanismos de transmisión. Y el principal, de la mayor parte de las enfermedades catalogadas como hemoparasitosis, es el vectorial, donde interviene un hospedero
que puede ser definitivo o puede ser intermediario, que es parte del ciclo biológico del parásito y que obviamente el ciclo depende de la presencia de este hospedero artrópodo y generalmente insecto. Así que es el principal mecanismo en el caso de la hemoparasitosis. Estos pueden ser inoculados por este artrópodo junto con su saliva o pueden ser eliminados con las deyecciones, con las deposiciones, que en el caso de los insectos se les llama deyecciones. Otra forma en que los hemoparásitos tienen la posibilidad de transmitirse de un hospedero infectado a uno susceptible es a través de la vía del mecanismo transfusional. Es decir, la necesidad de un paciente de recibir sangre o sus derivados puede contener en forma indeseada, obviamente, un agente infeccioso y dentro de los cuales hay parásitos involucrados. La otra vía o el mecanismo de transmisión es pasar a través de la placenta, por eso que se llama la transmisión transplacentaria, donde la madre infectada puede transmitir a su feto durante el proceso del embarazo este agente infeccioso. En general, para los parásitos es todo un desafío por el tamaño que tienen para hacer este paso de madre a hijo, pero lo logran con habilidad que les ha permitido mantenerse como especies en conjunto con el hombre, ¿cierto?, en esta coevolución, y ocupar este mecanismo de transmisión como una vía eficiente. Otra forma que pueden los hemoparásitos ocupar para transmitirse es a través del trasplante de órganos. Hoy día, cada vez más, existen en nuestros países mayor número y tipos de órganos que son trasplantados de un dador a un receptor. Y obviamente eso tiene todos los beneficios clínicos que para ese receptor que está necesitando este cambio o no tiene o requiere, ¿cierto?, este trasplante, y que ojalá siempre va a ser lo mejor para él, pero puede llevar un agente infeccioso y dentro de eso los hemoparásitos juegan también ocupan este mecanismo como una forma de transmitirse. Menos conocido, pero igual de importante, es que algunos hemoparásitos han incluso ocupado otras vías o han potenciado otras vías de mecanismos de transmisión como es el mecanismo de transmisión oral, o sea, a través de la ingesta de alimentos o cierto de agua contaminada con estadios del parásito. Estos pueden llegar este agente parasitario y obviamente va a ser la puerta de entrada, es el mecanismo de transmisión, pero después el ciclo biológico o parte de lo entero se va a desarrollar en el aparato circulatorio, por lo cual se califican como hemoparásitos. ¿Cómo se difunden en la naturaleza estos hemoparásitos? Es lo que vamos a ver ahora. Pero antes de eso quisiera como preguntarles si es que tienen alguna duda hasta ahora. ¿Está claro? Si alguien quiere hacer algún comentario, pueden abrir los micrófonos y estoy atenta para escuchar. Pregunta. Sí, en general, las enfermedades que se controlan en los bancos de sangre son aquellas que van a ocupar este mecanismo de transmisión y pueden pasar de un hospedero a otro, y la idea es que uno haga el corte de esta transmisión a través de exámenes, como tú bien mencionaste, de laboratorio, que permitan detectar en esa unidad de sangre o en ese hemoderivado la presencia de este parásito, o directa o indirectamente, y de ahí
descartar esa unidad y no ser usada en el proceso de ponerle al paciente los elementos de la sangre que requiere. Así que tienes razón, se ocupa esa forma para cortar la transmisión, pero si no existiera eso de manera natural, va a ocurrir porque la sangre es una de las vías que ocupan estos parásitos para poder transmitirse de un hospedero a otro susceptible. ¿Alguna otra consulta? Bueno, avancemos un poco más. Veamos los factores de difusión en la naturaleza. Hablamos que para que... ¿Sí? Disculpa, creo que hay una pregunta en el chat. Ay, pero es que yo no estoy viendo. Estela, si me puedes ayudar con el chat sería fantástico, gracias. Claro, Angie pregunta si pasaría lo mismo con el trasplante de órganos. Sí, pasa lo mismo con el trasplante de órganos. La mayoría de los países que tienen un sistema de trasplante de órganos, también aparejado a eso, aparte de hacer todas las pruebas de histocompatibilidad, se hace descarte de la presencia de agentes infecciosos que podrían causar enfermedad en el receptor. Y eso se hace. Lamentablemente, no para todos los agentes, así que, y en algunas oportunidades, incluso a pesar de detectarlos, el trasplante se hace igual porque se asume el riesgo de la transmisión que podría darse o no, porque muchas veces el descarte o las pruebas se hacen por medios indirectos, por ejemplo, detección de anticuerpos, y probablemente en el minuto en que o ese órgano no va a tener el agente infeccioso, o la infección no va a ocurrir en el receptor. Entonces, se apuesta a que si ocurre, existan los mecanismos a través de fármacos para poder controlarla, porque el beneficio del trasplante es mayor que el riesgo de la transmisión. No sé si hay otra pregunta en el chat. Bueno, sigamos entonces. Los hemoparásitos, para poder transmitirse, ya vimos qué mecanismos usan, cómo pueden llegar, pero dependiendo de estos mecanismos van a haber factores que son propios del lugar donde ocurre la transmisión. Y esto va a influir en que efectivamente se dé o no se dé el paso de un hospedero infectado a uno susceptible. La presencia de vectores, el tipo de clima, las condiciones básicas de saneamiento y la exposición al riesgo. Voy a hacer un ejemplo para entenderlo. Nosotros en Chile no tenemos casos autóctonos de malaria y sí tenemos la presencia del vector que transmite la malaria, que es, como ustedes saben, un culícido, y que este vector lo tenemos en una zona circunscrita del país, que es nuestra zona norte. Es solo ahí donde podría existir una transmisión, porque está el vector. Y si no, van a ser casos que van a llegar, que se infectaron en otros lugares y no vamos a tener la transmisión autóctona de la enfermedad. O sea, podemos tener personas enfermas que podrían transmitir, pero si no está el vector en este caso, no va a haber transmisión a otro hospedero susceptible. Y lo mismo pasa con el clima. El clima juega a favor o en contra de esta transmisión. La humedad, la temperatura, la altura también con las condiciones que están relacionadas con las partes geográficas juegan un factor decisivo en que se dé o no se dé la transmisión, y los hemoparásitos son afectados también por estos factores que acabo de mencionar. Como dijimos, esto es un repaso, así que vamos a hablar de qué síntomas generales tienen las hemoparasitosis. Debemos definir una cosa. En parasitología podemos tener manifestaciones clínicas, una persona infectada con o sin manifestaciones clínicas. Si es una persona sin manifestaciones clínicas, vamos a decir que es un portador asintomático. Y si es una persona que te está presentando estas manifestaciones clínicas, estamos frente a la enfermedad. Eso es una cosa especial porque hay muchos parásitos que tienen largos periodos de latencia donde no se manifiestan clínicamente ninguna alerta hacia la persona que está infectada y la persona se considera que es asintomática. Así que eso se da justamente en el grupo de los hemoparásitos.
Hay algunos factores, hay algunos síntomas que son específicos de la parasitosis, siendo el más común de todas las enfermedades parasitarias que se alojan en la sangre, en la fiebre. Pero también hay otros que son difíciles de precisar o identificar, porque son comunes a otro tipo de patologías, ya sean infecciosas o no, como el dolor, la cefalea, la astenia, la dinamia. Y otros más que podríamos largamente listar aquí. Pero como esto es un repaso, solamente vamos a ir pasando rápidamente. Ahora, ¿qué cosas interesantes quise como recopilar con respecto a los hemoparásitos y el tratamiento? Bueno, cada enfermedad obviamente ustedes la van a estudiar y van a ver cuál es específicamente el fármaco que se utiliza y las dosis que se pueden aplicar para controlar este parásito que estuviera afectando a una persona, a un paciente. Pero yo voy a mencionar algunos conceptos que me interesa que podíamos después discutir o que ustedes les queden como un resumen. La disponibilidad de los fármacos está restringida en general para las enfermedades parasitarias, ya que la mayoría de las enfermedades parasitarias estén consideradas dentro del grupo de las enfermedades desatendidas, o sea, que no tienen mucho impacto en salud, hace que no haya desarrollo de nuevas opciones terapéuticas, porque no es atractivo para la industria farmacéutica hacer nuevos fármacos, porque ya sea que los países que están afectados no tienen los recursos suficientes como para poder hacer el negocio y recuperar lo que significa la inversión de un desarrollo nuevo de un fármaco, o múltiples razones que llevan, o el número de infectados es muy bajo, en fin. La mayoría de los fármacos que se han utilizado para la parasitosis en general y la hemoparasitosis también son los mismos que hace décadas. O sea, no hay mucha variedad. No es como ahora que estamos viendo que para los virus va saliendo un fármaco, que en este momento hay toda una carrera por sacar el mejor para COVID, y así van compitiendo las farmacéuticas. En parasitología son prácticamente los mismos que estudiaron pues 50 años atrás, los mismos que probablemente van a aprender ustedes. Muchos de los tratamientos además requieren periodos prolongados, lo que hace a veces que la eficiencia tenga que ver con la adhesión al tratamiento más que con la falla propia, si es que el paciente no se recupera. Y la resistencia solo ha sido descrito y comprobado para malaria. De otras parasitosis hay estudios, pero no claramente como el caso de malaria, que es todo un trabajo relacionado con la resistencia. Solo eso de los fármacos. Y el diagnóstico de laboratorio me voy a tener como un poquito más, porque esa es la parte con la cual trabajo desde hace más de 20 años. Entonces, ahí obviamente manejo un poco más la información. Y en el caso de los hemoparásitos, los podemos agrupar, las técnicas que se utilizan según los métodos que vamos a emplear. Hay métodos que son directos o se llaman métodos parasitológicos, donde vamos a mirar a los parásitos, otros indirectos, que lo que hacen es buscar la respuesta inmune frente a este parásito mediante la detección de anticuerpos. Hay también métodos o test rápidos, que son inmunocaptura de proteínas específicas del parásito que permiten evidenciar la presencia en algún tipo de muestra clínica. Y los métodos moleculares, ¿cierto?, que son la detección del material genético en diferentes tipos de muestras de este parásito que estamos investigando. En el caso de los hemoparásitos, sigue siendo, igual como quizás en los fármacos, una de las herramientas más usadas, la observación microscópica. Afortunadamente, el hecho de que podamos extraer fácilmente una muestra de sangre nos facilita poder observarla al microscopio posteriormente y obteniendo, incluso de una punción de dedo, de una punción digital, una gota de sangre, podemos hacer mucho para llegar al diagnóstico probable de este probable caso de algún parásito que estuviera presente en la sangre. María Isabel. Sí. Mira, hay algunas preguntas aquí en el chat que son bastante interesantes. Mira, te las transmito. Interrúmpame nomás. Milagros pregunta, ¿Chile presenta casos de leishmaniasis? Solamente importados. Importados, ¿verdad? No se considera no tenemos el insecto vector, afortunadamente. Hasta ahora, son el único país en América del Sur que queda libre. Hace años atrás era Uruguay y Chile, y desde Brasil ingresó también, primero el vector y después
el parásito y hoy día tienen casos de leishmaniasis canina. Todavía no hay casos reportados humanos. Pero en el caso de Chile solo tenemos casos importados, o sea, viajeros, ya sean chilenos que van a otros países donde hay transmisión y al revés, inmigrantes que llegan enfermos y que en Chile se hace el diagnóstico. Muy bien. Luego, Angie, respecto a malaria, dice, en Chile no hay casos autóctonos, No. pero sí hay la presencia del vector, ¿no? ¿Por qué? Porque tuvimos malaria hasta el año 1945, que fue el último registro de malaria en Chile por transmisión autóctona. Lo que se hizo fue una campaña de control del vector, en que se desplazó el vector hacia el norte. Chile tenía involucradas las primeras 3 regiones del país con el vector y fue a través de una campaña con aplicación de insecticida y control de las fuentes de agua que fue empujando al vector hacia el norte. Y lo dejó circunscrito en zonas específicas donde se y pues eso significó que la transmisión hacia las personas se cortara. Entonces tenemos el vector libre de la infección. Claro. Muy bien. Hasta ahí estamos. Muy bien. Okay. Puedes continuar, María Isabel. Gracias. Claro. Los métodos, entonces, como les dije, son variados. La microscopía es un gran elemento de apoyo, sobre todo en nuestros países, porque sigue siendo una técnica barata, operador dependiente, y tenemos varias formas para poder detectarlos usando estas herramientas. Y las metodologías más usadas son la gota gruesa, un extendido de sangre. Todas estas formas se les pueden aplicar tinciones para poder evidenciar dentro de la estructura celular propia de la sangre los elementos parasitarios. Permite detectarlos y en algunos casos también es muy útil para cuantificarlos, sobre todo para el control posterior al tratamiento. Si queremos aumentar la sensibilidad de los métodos de observación microscópica, podemos aprovechar las herramientas del laboratorio como para concentrar la muestra. Y una de esas formas es centrifugar las muestras. Aquí hay un esquema que no se los voy a explicar, pero que lo que lleva finalmente es que se concentran en estos capilares sangre tomada de los pacientes y se observa una zona en particular donde por peso podrían estar los parásitos y esa zona se pone entre un porta y un cubre objeto y se mira al microscopio y se ve se busca el parásito. Podemos también esto hacerlo en un tubo o en un capilar, como mostré antes, con un tubo, y la idea es que observemos, como esta imagen lo muestra, la presencia o no de este parásito, y eso requiere, ¿cierto?, un tiempo de dedicación de la persona que hace el examen. Avanzando un poquito más en los tiempos y en la tecnología, están las pruebas rápidas, donde test rápidos de inmunocaptura se han sido desarrollados para algunas hemoparasitosis con bastante éxito. Y lo que aquí hay es básicamente la presencia de anticuerpos monoclonales que capturan proteínas propias del parásito y que después se evidencia, después de hacer la reacción en el laboratorio, a través de estas bandas de precipitación. Este es un test rápido para malaria, donde podemos, ¿cierto?, observar bandas que serían específicas de la presencia del parásito. Entonces, es el uso de las nuevas tecnologías para apoyar en los lugares, sobre todo, donde no hay experiencia en microscopía. ¿Por qué? Porque sigue siendo más barato hacer una prueba que sea usando microscopía que comprando estos test que obviamente tienen un costo mayor. Pero están disponibles y hay que conocerlos, así como también el desarrollo de las pruebas moleculares, que es lo último que ha ingresado dentro del apoyo al diagnóstico de los hemoparásitos y que requiere que haya un equipamiento particular del laboratorio para poder hacer estos ensayos y determinar la presencia o ausencia del parásito a través de bandas, o, como les mencioné antes, la posibilidad también, como en la microscopía, de contar cuál es la carga parasitaria a través de estos métodos. La técnica más empleada es la reacción de cadena en polimerasa y los métodos más usados son el PCR convencional y en tiempo real. Dejamos de lado el diagnóstico y solamente tenemos esta diapositiva para hablar un
poquito de la epidemiología, que en el fondo es decirles que en general los hemoparásitos tienen una cierta distribución dependiendo de cuál sea, y que los mapas históricos de distribución estaban muchas veces relacionados con la presencia en los lugares donde la enfermedad era endémica y que eran a la vez asociados muchos de ellos a la presencia del vector que transmitía la enfermedad, y que hoy día eso un poquito ha cambiado, dado que la enfermedad también, aunque no esté presente el vector, los pacientes podrían encontrarse en todos lados. Entonces, en parasitología es muy útil además saber, en el caso que ustedes son estudiantes de medicina, si es que estamos frente a una persona, ¿dónde estuvo? Porque por eso podemos, ese es el mensaje de esta diapositiva, podemos, ¿dónde vive? ¿Dónde viajó? Y no solo hoy día ni la semana pasada, sino que tiempo atrás, cuando era niño. Todas esas preguntas van a ser útiles en el caso de las enfermedades de las hemoparasitosis, porque en los lugares donde existe la transmisión también hay movilidad de las personas y ustedes a lo mejor podrían encontrarse con un paciente que estar viviendo en un lugar donde no hay transmisión de una cierta enfermedad parasitaria o de una hemoparasitosis y ese paciente sí está infectado. O sea, ahí es importante que nunca se olviden y de saber, frente a la sospecha, dónde estuvo ese país, ver, mirar el mapa, hay sitios donde los mapas permanecen actualizados y poder conocer qué agentes podrían estar presentes en ese lugar y qué podían haber infectado al paciente. Ahí terminamos como pequeño repaso del homoparásito. No sé si habrá otra pregunta. Para pasar ahora a hablar un poquito más en profundidad de una enfermedad en particular. Hay unas preguntas en el chat. Ya. A ver, Angie, ¿a qué proteína te refieres exactamente? Ya. En el caso de malaria, se han desarrollado test dirigidos a la proteína 2 rica en histidina y a la proteína lactato deshidrogenasa, que son las proteínas con las cuales la mayoría de los test que se han desarrollado como test rápido están dirigidos a los anticuerpos monoclonales que están presentes en esas tiras. Exacto. Bien. Eso por ahora. Muy bien. Bueno, vamos a dejar esto de las generalidades y vamos a hablar sobre la enfermedad de Chagas, que es como el ejemplo clásico y sobre la enfermedad que, si bien es cierto, la hemoparasitosis que en Chile ha tenido más impacto y sobre la que hemos trabajado intensamente en los últimos 40 años. Esta enfermedad, la enfermedad de Chagas, se conoce como tripanosomiasis americana y sabemos todos que el agente causal es el Trypanosoma cruzi. Es una zoonosis y tiene un ciclo biológico en el que intervienen dos hospederos. Eso ya ustedes lo saben. El uso de la biología molecular nos ha permitido en el tiempo saber que tenemos momias antiquísimas, tanto en Perú como en Chile, a las cuales se les ha detectado por biología molecular y también por estudios de escáner la presencia de la Trypanosoma cruzi por los estudios moleculares y también de megaformaciones en el caso de la imagenología. Así que es una enfermedad que nos ha acompañado por muchísimos años en nuestro continente, sobre todo sur. Este es un mapita que muestra cómo habría sido la diseminación, la teoría más aceptada hasta ahora de diseminación, desde dónde habría partido la enfermedad de Chagas en nuestro continente. Y se habla de que fue en Cochabamba, el lugar donde habría ocurrido este pasaje hacia el hombre, y de ahí se habría producido la diseminación a todo el resto del continente americano. ¿Y gracias a qué? A la construcción del ferrocarril, que hizo que la gente, por el trabajo en el ferrocarril, migrara junto con la construcción del ferrocarril, llevando sus enseres y también llevando los pacientes enfermos, y en este caso las chinches, o las vinchucas como las llamamos nosotros, que eran portadores, parte del ciclo biológico de la enfermedad. Aquí está don Carlos Chagas, que fue postulado al Premio Nobel de Medicina, pero lamentablemente no lo obtuvo, y mérito de sobra tenía porque él describió en forma completa la enfermedad.
él describió al agente, el vector, la sintomatología y avanzó incluso hasta proponer algún tipo de tratamiento. Entonces, merecedor era de este reconocimiento. De los que hemos trabajado en esto, seguimos pensando en que se lo merece. Y esto ocurrió en el año 1909. En esta enfermedad parasitaria participan dos hospederos, uno es un mamífero y el otro es un invertebrador, que es un artrópodo. Influye el medio ambiente, influye el parásito en la construcción de esta triada que va a llegar a la infección. Tiene dos ciclos biológicos descritos, uno que es silvestre zoonótico y otro que es doméstico. Los silvestres zoonóticos intervienen animales, el vector y accidentalmente el hombre, y el doméstico es el vector y el hombre. Todos los esfuerzos de los países, de Perú, de Chile, de Argentina, que han estado centrados en el ciclo doméstico, en el control de la transmisión y la interrupción de la transmisión en el ciclo doméstico. Porque intervenir en un ciclo zoonótico silvestre es muy complejo, porque son muchos los hospederos animales que podrían estar involucrados. Se han descrito más de 150 especies a las cuales Trypanosoma cruzi es capaz de infectar. Entonces, imagínense el control. Y lo que se hizo es como focalizar los esfuerzos y decir, bueno, vamos a trabajar en lo que podamos hacer. ¿Y qué podemos hacer? Controlar la transmisión hacia el hombre. Por eso que es el control en nuestros países se ha hecho enfocado en este ciclo, en el ciclo doméstico. Aquí está el ciclo, yo sé que ustedes ya lo conocen, pero justamente lo que quiero mostrar es que la transmisión, el hombre se mete dentro del ciclo biológico, es un hospedero accidental, va a los lugares de transmisión o en el caso de la transmisión, en el ciclo silvestre. Y en el caso de la transmisión domiciliaria, es la vinchuca la que llegó a vivir a las casas del hombre y se asentó ahí y provocó, ¿cierto?, la instalación del ciclo. El parásito es un protozoo que tiene 3 formas descritas, al menos en la mayoría de los libros. Hay por ahí una 4ª forma en algún libro que podrían encontrar. Tripomastigote, amatigote y epimastigote. Súper distintos los 3, y que obviamente son claves para que se perpetúe el ciclo de vida de este parásito. Vamos a volver a qué mecanismo de transmisión tiene, y deberíamos encontrar aquellos que yo les mencioné en la introducción. ¿Por qué? Porque es una hemoparasitosis. Está el vectorial, que es el principal, a través de un insecto vector. Aquí tenemos el principal insecto vector en América del Sur, Triatoma infestans, que como gracia tuvo y tiene, que llegó a vivir a las casas con el hombre y se instaló ahí. Entonces hizo que la enfermedad ocurriera, la transmisión de la enfermedad ocurriera dentro de las casas o alrededor de las casas. En Chile, en Perú, en Argentina, es el principal responsable de la transmisión. Aquí hay una serie de todos los estadios, desde el huevo hasta el adulto, del ciclo de vida de Triatoma infestans, que es una metamorfosis incompleta porque solamente pasan directo de huevo a ninfa sin haber un estado larval, ni pupa. Está el mecanismo transfusional, la posibilidad, y aquí efectivamente, como mencionó el compañero, existe una forma de descartar la transmisión a través del estudio de las unidades donadas de sangre para impedir que se transmitan hacia otros hospederos. La vía transplacentaria, que en el caso de Trypanosoma cruzi está hasta definido el lugar anatómico de la placenta por el cual atraviesa el parásito, que es el seno marginal de la placenta. O sea, los estudios han llegado a ser tan eficientes en eso que sabemos hoy día por dónde pasa el parásito. Se las ingenia para pasar por un bordecito. Es muy eficiente para llegar, digamos, a ocupar este mecanismo de transmisión que lamentablemente ocurre en nuestros países y que genera que hijos de madres infectadas pudieran nacer infectados. Y este otro mecanismo que también se los había mencionado, oral, que en la enfermedad de Chagas, en los últimos años, ha tenido un aumento muy importante,
porque se han descrito brotes relacionados con el consumo de jugos de caña de azúcar o jugos hechos a través de frutos como el azaí, donde estaba la presencia del parásito a través de la molienda, por ejemplo, las cañas de azúcar del insecto completo dentro de la producción del jugo, o de el licuado de los frutos, donde habían deyecciones del parásito, porque a pesar de que los triatominos son insectos hematófagos, igual cuando hay poca oferta de alimento les gusta alimentarse de las frutas, y eso hace que sean interesantes algunos frutos, como el azaí, y se muele junto con el fruto, se muele también el parásito, y la persona toma el jugo, como se muestra acá, o consume la fruta y se infecta. Y produce grandes brotes porque una vía muy eficiente de transmisión a través de las mucosas del aparato digestivo y con riesgo alto de cuadros graves y muerte. Trasplante de órganos, que yo diría que es un medio muy fácil de controlar, pero que lamentablemente no siempre se le da la importancia que requiere. Nos tocó como instituto hace unos años atrás estudiar un caso de un paciente, un donante, que donó corazón y 2 riñones. Al donante no se le hizo estudio de Chagas porque estuvieron más preocupados de hacer estudios de VIH, y dijeron, no, para el lunes dejamos el estudio de Chagas, y era Chagas positivo y transmitió tanto a su receptor de corazón como a los 2 riñones la enfermedad. 2 de los 3 pacientes fallecieron y solo 1 se salvó del trasplante, de uno de los trasplantes renales. Entonces, a veces este es un poco como mirado en menos, que podría ser una forma eficiente de transmisión, pero provoca un gran daño, y sobre todo porque estamos en un momento muy sensible, que es el trasplante de órganos. Accidentes de laboratorio. Perdón, María Isabel. Sí. Aquí hay 2 preguntas interesantes. Milagros pregunta, ¿qué especie de triatominos hay en Chile? Ya. Tenemos 4 especies, 4 triatominos descritos. Triatoma infestans es la especie que está domiciliaria, dentro de las casas, y tenemos el género Mepraya con 3 especies. Mepraya spinolae, que es probablemente ustedes también la tienen en Perú, que está principalmente en Las Pircas, debe ser de la zona más sur de ustedes. Mepraya gajardoy, que está en la zona costera, pero está en Arica, incluso es ahí donde se asentó la presencia de este triatomino. Y Mepraya parapátrica, que es muy interesante desde el punto de vista biológico, porque sería un híbrido entre Spinolae, un cruce entre Spinolae y gajardoy, que estaría asentando como especie, porque no ha sido muy encontrada, pero ha sido encontrada y criada en laboratorio, y es capaz de tener descendencia, así que por algo se documentó como una nueva especie. Esas son las 4. 3 son silvestres, que corresponden al género Mepraya, y solamente una del género Triatoma, que es Triatoma infestans. Y el control en Chile está basado en Triatoma infestans. Por allá no circulan las especies de Rhodnius. Rhodnius o Pastrongylus, ¿no? Eso en general en las Américas. Más del norte, pues, ¿no? Exactamente. Sí. Venezuela y hacia Centroamérica. Sí, nosotros también por aquí, para nosotros circulan normalmente Rhodnius y Pastrongylus. Claro, sí. En la zona de ustedes, sí. Sí. En general, en casi todo el Perú. Creo que en la parte norte sí puede haber Mepraya, pero es más común encontrar también en la zona de Cusco o la zona central de Sierra Central, también hay Rhodnius y Pastrongylus. Y infestans, ¿no? Triatoma infestans, que también es el más común, ¿no? Encontrar. Y Rhodnius es el que tienen asentado en las casas, ¿cierto? Sí, el intradomiciliario, pero también hay silvestre. Sí, ese es el gran... Bueno, Triatoma infestans se pensaba que era solo que se había domiciliado y había desaparecido de los focos silvestres, pero tanto se encontraron focos silvestres en Chile y también en Bolivia. Entonces sabemos hoy día que
no está estudiado totalmente si es que estos eran focos que estaban desde siempre y que no se veían antes porque estaban todo el mundo preocupado de las casas, o que es la presión del insecticida hizo que se formaran estos focos arrancando del insecticida porque están cerca de las casas. Sí, o también el sellado, el empastado del interior de las casas también Sí. ha contribuido a sacar la transmisión doméstica, pero permanecer la forma silvestre, ¿no? Sí, eso es lo que ha ocurrido también por aquí, ¿no? Sí, bueno, compartimos esa misma experiencia. Sí. Otros milagros, cuando la transmisión es oral, ¿las manifestaciones clínicas son más críticas? Sí, porque la cantidad es como comerse un concentrado de parásitos. O sea, la cantidad de parásitos que entra es muy superior a la que podía inyectar, podía inocularse con la deyección y autoinocularse un hospedador susceptible. Entonces las manifestaciones es un Chagas agudo que tiene fiebre la mayor parte de las veces y que tiene manifestaciones graves, cardíacas, y son aquellas complicaciones cardíacas las que llevan a la muerte. Porque en todos los brotes estudiados hay casos, la mayoría, sí, o al menos 1 o 2 muertes en los brotes que se han dado principalmente ha sido en Brasil, en Venezuela y en Colombia. Claro. ¿Y hay sintomatología intestinal también? ¿Hay complicación intestinal? No alcanza porque la complicación intestinal es por megaformación. Claro. Ajá. Entonces, como tan agudo el cuadro, obviamente ese paciente posteriormente puede hacer, pero en general se ha dado en zonas de transmisión de Trypanosoma cruzi silvestre, o sea, digamos, tipo 1, y que es generalmente causa patología cardíaca. Muy bien. Y aquí hay una pregunta interesante también. Claudia pregunta, ¿qué le permite soportar el ácido gástrico al parásito? ¿O cómo es que sobrevive el parásito en la forma de transmisión oral? No alcanza, no. El pasaje es mucosa, está estudiado también en unos trabajos muy lindos en Brasil, mucosa oral y mucosa esofágica. Ahí se da la transmisión, ahí directamente. Ahí directamente, o sea, el parásito uno lo consume junto, lo toma, y es en esas zonas donde se produce queda, digamos, el parásito queda pegado a la mucosa y es capaz de entrar. Claro. Toda la razón, el tripaomastigote es muy sensible y no resiste el ácido gástrico. Buena pregunta, muy buena. Sí, muy buena pregunta. Y Milagros dice, entonces hay probabilidad de presentarse miocarditis. Claro, porque obviamente la invasión de gran cantidad de parásitos que van a entrar en circulación. Entonces, el primer órgano con el que se van a encontrar es el corazón. Y donde la llegada, no es que va a ser la gran multiplicación, sino que la llegada de esta gran carga parasitaria va a ser la miocarditis. Muy bien. Listo, continuamos. Vamos a los accidentes de laboratorio. Esto es más bien histórico, por eso que incluso la caricatura es antigua, porque ya no ocurre. Hoy día tenemos todos los laboratorios medidas de protección, de bioseguridad que impiden que no se pipetea con la boca, que no se usan elementos de vidrio, y eso hace que cuando uno trabaja con el parásito, nosotros tenemos cultivos del parásito, el riesgo de infectarse es muy bajo. Prácticamente no existe. O sea, hay descritos en la literatura, pero son casos antiguos, estoy hablando de la década de 50, 60. Pero está descrito, puede ser. Entonces, los que trabajamos con el parásito siempre nos dicen que tenemos que tomar todas las precauciones. Entonces, aquí tenemos estas fuerzas que intervienen para que se dé en el ambiente la transmisión. Tiene que estar el vector, ojalá se da más en zonas rurales y periurbanas, la calidad de la vivienda, como bien mencionó el profesor, tiene mucho que ver, y lamentablemente hay una relación, como en todas las enfermedades parasitarias, que los une a la pobreza de una manera tan importante que hace que estas enfermedades sean como de este grupo de enfermedades desatendidas. Así que por eso vale mucho la pena trabajar en tratar de solucionar, digamos, o de hacer los diagnósticos correctos de estas enfermedades. Estas son
clásicas imágenes de las casas donde había transmisión de vectores en Chile, de la enfermedad de Chagas, la presencia de los vectores, como se muestra acá, en grandes cantidades en las grietas, casas construidas en adobe, donde con poca iluminación, porque ventanas muy pequeñas eran para evitar que el calor entrara dentro de las casas, entonces eso hacía que se dieran todos los lugares, donde se criaban los animales en los techos de las propias casas, construidas con paja, eso, o materiales similares que hacían lugares oscuros ideales para la crianza de los triatominos. Eso era lo histórico y también relacionados con lo religioso. Nuestras comunidades siempre han sido muy dadas a tener estos altares, hasta el día de hoy en la zona norte de Chile ocurre, y detrás de eso oscuridad y lugar ideal para que las vinchucas se reproduzcan. Eso es la historia de la vivienda chagásica. Yo les quiero contar que así como todos nuestros países hemos evolucionado, estamos en vías de desarrollar, hacia el desarrollo, las vinchucas también nos acompañan en eso. Y aquí les muestro las nuevas casas chagásicas. Y ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver esta casa que está aquí, que es muy linda, con una casa chagásica? Es una casa chagásica. Es una casa donde hay transmisión o riesgo de transmisión de enfermedad de Chagas. Pero sí una casa linda, con murallas de cemento, con techo bien formado. ¿Dónde? ¿Por qué? Porque son casas que, como se muestra en la figura de aquí arriba, se han construido en lugares donde habían triatominos y llegaron ahí a sentarse. Y eso hace que las vinchucas obviamente estén alrededor y vayan a la casa y ocupen maneras de entrar, como por ejemplo, estas casas casi todas tienen lindas chimeneas, la leña con la que se calefacciona la casa, entre los palos de leña van los triatominos y se meten dentro de las casas. O sea, la calidad de vida ha mejorado también para los insectos y en este caso para la transmisión de la enfermedad de Chagas nos ha cambiado un poco la visión. Y hoy día en Chile no se buscan solamente en casas de adobe o con techo de paja la presencia de triatominos, se busca en todas las zonas donde hay o hubo transmisión de la enfermedad independiente del tipo de construcción que tenga la vivienda. Eso es muy interesante. En los años 90, la Organización Panamericana de la Salud lanzó una iniciativa para el control de la enfermedad de Chagas en las Américas y en el Caribe. Y desde esa fecha, los países venimos trabajando todos juntos para apoyarnos y ojalá controlar la enfermedad de Chagas. ¿Por qué se hizo esta selección? Porque la enfermedad de Chagas tiene un impacto en salud pública en todos nuestros países, porque hay muchas millones de personas que están infectadas y otro tanto personas expuestas que se mantienen expuestas y que eso hacía que sea costo-beneficio hacer esta intervención. Esta era la prevalencia, el mapa antiguo de la área chagásica, imagínense, en el año 96, donde solamente en nuestra región de América del Sur y Central y un poquito de México y la parte sur de Estados Unidos tenían presencia del vector y por lo tanto la enfermedad. Hoy día este mapa en el mundo tiene color rojo por todos lados. ¿Por qué? Por la migración. Pero la presencia del vector y el control de la transmisión fue el foco de la Organización Panamericana de la Salud para hacer estas iniciativas. El programa partió en el año 90 como idea, se empezó a trabajar en los primeros años y en el 97 Uruguay fue el primer país de las Américas que pudo interrumpir la transmisión vectorial de la enfermedad de Chagas y seguido por Chile en el año 99. De ahí en adelante, no todos los países, pero zonas de la mayoría de los países de las Américas de esta iniciativa han logrado interrumpir la transmisión vectorial y controlar la transmisión transfusional. ¿Qué quiere decir? Que todas las unidades de sangre que se donan en los territorios tienen al menos un tamizaje para descartar la presencia de anticuerpos específicos contra la enfermedad de Chagas. Esto sigue ocurriendo, se han hecho recertificaciones de los lugares donde se ha avanzado en este control
y Uruguay, parte de Argentina y Chile han recibido recertificaciones, pero la lucha no termina. ¿Por qué? Porque estamos frente a un agente vivo, a gente que se mueve, ya les conté, cambia de domicilio, se adapta a otro tipo de vivienda. Entonces, no podemos bajar los brazos frente al control de esta enfermedad. Sí podemos hacer un control de la interrupción, bajar la cantidad, pero la erradicación va a ser muy difícil por los focos silvestres de los vectores, por los animales involucrados en la transmisión, etc. En Chile, la historia de la enfermedad de Chagas partió más o menos en el año 21, donde se dijo que teníamos la infección, y ahí empezó un trabajo arduo hasta en los años 90, en que nos metimos dentro de esta iniciativa y empezamos a hacer control por medio del rociado de insecticida de las casas chagásicas y de su entorno. Y nos adherimos a esta iniciativa, y a partir del año 91 se hizo el descarte de las unidades de sangre en cierta parte del país, y nos demoramos mucho en conseguir que todo el territorio tuviera certificación, o sea, interrupción de la transmisión transfusional. ¿Por qué? Porque las bajas tasas de prevalencia que habían en el sur del país hacían que no fuera costo efectivo. Así que cuando ya el país tuvo mayores recursos, se pudo dar la garantía, y hoy día todas las unidades en el territorio nacional están estudiadas para descartar la presencia de anticuerpos específicos. Voy a retomar después un poquito cómo es el trabajo cómo se ha hecho en Chile, pero quiero darle un par de pinceladas a las formas clínicas de esta patología en particular. Este es un esquema sacado del libro del doctor Abt, de parasitología humana, donde estaba mostrada, ¿cierto?, la infección y sus diferentes etapas. Lo que yo quiero hacer es recalcarles a ustedes que esta es una enfermedad que presenta un desafío para el clínico, porque tiene una etapa aguda, que es donde se instala la infección y que puede ser o no sintomática. En Chile, por ejemplo, hay muy pocos pacientes que hacen etapa aguda sintomática, lo cual significa que esa etapa la van a pasar sin consultar, y probablemente van a llegar a consultar cuando ya esté instalada la infección y hayan daños ya en los órganos blancos del Trypanosoma cruzi. Entonces, este periodo de latencia largo, que habla de sin manifestaciones clínicas, juega en contra del hospedero humano, pero a favor del parásito, de todas maneras. Entonces, esto es parte de la evolución natural de la enfermedad, que en 1/3 de los pacientes que se infectan va a ser sintomática con complicaciones, ya sean del tipo cardíaco o ya sean del tipo digestivo. En Chile predominan las presentaciones cardíacas. Tenemos megaformaciones principalmente de colon, pero en muy poquita cantidad comparado con los casos cardíacos. Y hoy día se está trabajando fuertemente en identificarlos a través de exámenes cardiológicos más sensibles, y estamos llegando a ver que tenemos daños en esta etapa que nosotros llamábamos indeterminada, como sin síntomas. En realidad era porque no estábamos, y si ese es el mensaje que les quiero dejar, si alguna vez atienden a un paciente chagásico cuando se reciban, estúdienlo con todas las herramientas que tengan, porque probablemente los daños que nosotros leemos en los libros son los daños cuando ya la cosa es muy compleja de resolver, pero existen daños preliminares a esos que son posibles de tratar con los fármacos, o de evitar que se llegue a esta situación final de una megaformación cardíaca o ya una insuficiencia cardíaca instalada. Eso es muy interesante que lo consideren. Bueno, aquí está lo que estábamos hablando, estos periodos agudos y crónicos, cuáles serían las principales manifestaciones clínicas, cosas que ustedes deben dominar, y probablemente a lo mejor alguna de ellas se les van a preguntar en el examen. Solamente un repaso de las formas adquiridas y congénitas. La mayor parte de los países que están trabajando en el control de la transmisión vectorial van a quedar con la forma de transmisión transplacentaria como activa dentro, y estamos poniendo la atención en eso. Y nosotros en Chile en eso estamos ahora. Hemos logrado controlar la transmisión, interrumpir la transmisión vectorial, y en este momento estamos trabajando en interrumpir la transmisión
transplacentaria, o más bien identificar la transmisión transplacentaria para poder tratar a esos niños y evitar que sean pacientes con daño en el futuro. Bueno, ahí están las etapas clínicas que yo les vuelvo a decir, ojo con esto, que es la presencia del concepto asintomático. Yo creo que más bien la literatura muestra la sintomatología evidente, pero esta sintomatología previa que probablemente no se conoce porque no existían las herramientas de diagnóstico para poder evidenciarlas, como el que hoy día tenemos, sobre todo la parte cardiológica. Eso es muy interesante que lo tengan presente, estudiar muy bien a estos pacientes para darles mejor calidad de vida, ¿no? Bueno, yo les decía, la etapa aguda lamentablemente en nuestros países tiene pocas manifestaciones clínicas, lo que nos resta una oportunidad, porque ahí el tratamiento es muy eficiente en la etapa aguda, no así en la etapa crónica, donde ya los parásitos están en los órganos intracelularmente y el fármaco no es tan eficiente para el control en esa situación. Los clásicos signos de Romaña que uno estudia, pero yo les recomiendo un trabajo del doctor Lugone, que lamentablemente no aparece aquí, seguramente se quedó atrás, donde no es solamente este edema palpebral que es característico del signo de Romaña, el único chagoma que se puede observar en un paciente con caso agudo. Ahí es muy interesante mirar todas las descripciones que le hace un doctor argentino, que en el norte de Argentina estudió muchos niños y describió esta enfermedad de Chagas aguda con otras manifestaciones distintas al signo de Romaña que son interesantes y que podrían ser una oportunidad. Sin contar con un examen en particular, poder hacer la sospecha clínica y después llevar a comprobar que ese niño está infectado y darle tratamiento. Esta forma indeterminada, asintomática, que yo cada día pienso que debemos avanzar todos los que nos dedicamos a enfermedades Chagas para que sea, ojalá, más estudiada. Y ocupar todas las metodologías que estén del laboratorio para poder hacer el correcto diagnóstico de los pacientes. Bueno, y la etapa crónica, que ya lamentablemente tenemos los síntomas instalados y tenemos los daños instalados, como se mencionan ahí, que son muchas veces irreversibles, y que la única cosa que podríamos hacer con los fármacos es cortar la evolución hacia un cuadro un poco más grave. Y no llegar a esto, que son el daño, por ejemplo, el corazón chagásico lleno de nidos de mastigote, con este aneurisma de la punta, donde ya la cosa es irreversible y la función cardíaca se ve gravemente afectada. Y también estas megaformaciones que claramente le dan una pésima calidad de vida al paciente y que requieren a veces la mayor parte de las veces cirugía para poder darle mejores expectativas. Pero ojalá no llegar ahí, ojalá detener la transmisión de la enfermedad y ojalá tratar al paciente cuando no esté en estas circunstancias para poder darle mejor oportunidad. Y también, como para terminar esta parte de la clínica, decirles que todos los últimos estudios se basan en una combinación lamentable que es la presencia de la tripanosomiasis asociada a inmunosupresión. No solo a SIDA, sino que también a terapia con corticoides en pacientes trasplantados. No se ha descrito tanto en terapia que inmunocomprometan por quimioterapia en pacientes con cáncer, pero sí en estos otros dos tipos de pacientes donde el cuadro puede ser grave y mortal. Hay muy pocas experiencias exitosas de tratamiento de pacientes, sobre todo con reactivaciones cerebrales en pacientes de VIH. Que eso es muy riesgoso su condición y puede ser mortal. Sobre el tratamiento solo voy a mencionar, porque ya en la introducción y también yo les dije que yo no me dedico, no soy médico de profesión, entonces solamente mencionarles que tenemos lamentablemente los mismos fármacos que hace 50 años y que son dos, que es el nifurtimox y el benznidazol, que son los que se han ocupado para el tratamiento de esta enfermedad. Hay todo un boom de los últimos 5 a 10 años de nuevos estudios, pero que no han avanzado de fase 2, estudios clínicos,
y no han tenido mejores resultados que estos tradicionales. Es el arsenal con el que van a contar probablemente ustedes por un buen tiempo más como para darle una opción al paciente chagásico. Una de las cosas interesantes es que hace muy poco, 3 años atrás, se aprobó para Bensniazol una formulación pediátrica por la FDA, lo cual da una mejor expectativa de tratamiento para los niños, porque antes era muy complicado fraccionar los fármacos y darle estos papelillos a los bebés y que se los tomaran adecuadamente. O sea, que ya esté en una presentación de jarabe es una gran cosa. Imagínense cuántos años nos demoramos en llegar a esta formulación, muchísimo. Y volvamos entonces, nos hemos paseado por la enfermedad Chagas y decimos que el control, eso es lo que tenemos, los que nos dedicamos a la salud pública. Nuestra reina del juego es el control de las enfermedades. El control de las enfermedades Chagas hoy día ya se sabe, y Chile lo ha puesto en práctica y ha demostrado con números que funciona, que se puede hacer a través de la vigilancia integrada, donde los equipos de salud, los equipos de control vectorial y los equipos territoriales, los municipios, trabajan juntos para identificar las zonas de transmisión, para identificar a los pacientes, para identificar a las madres cuyos hijos probablemente podrían tener transmisión de enfermedades Chagas, para controlar los bancos de sangre, o sea, laboratorio, la clínica, los médicos veterinarios, los municipios trabajan en conjunto para controlar y después para vigilar que el control o la eficiencia adquirida o alcanzada se mantenga en el tiempo. Entonces, esa es la clave del éxito, por lo menos en Chagas, que sea un control integrado donde los equipos de trabajo se inserten más allá del hospital para poder abordar en forma integral el interrumpir la transmisión de la enfermedad. Y ese mensaje para terminar con enfermedades Chagas, y si hay alguna pregunta antes de pasar al caso clínico que les tengo como final de la presentación, si es que no hay problema, porque ya vi que estamos, no sé, una hora. Sí, mira, ok, Marisabel, hay algunas preguntas interesantes. Milagro, voy a dejar la tuya para el último, porque es una discusión, y esa creo que la voy a contestar yo. Soy la pregunta, ¿cuál sería una manifestación en el sistema nervioso? ¡Ay! Muy interesante esa pregunta. Es muy interesante porque hay poco estudio, fíjate, pero los pacientes en general, ¿saben cuánto se ha conocido más del daño que hace el sistema nervioso del Trypanosoma cruzi cuando se les ha dado tratamiento? Porque ahí, como obviamente el fármaco está, hay zonas invadidas del sistema nervioso y el fármaco va a matar y se produce inflamación, se agudizan estos síntomas. Entonces, se ha descrito amnesia, se ha descrito también cuadros como de angustia y asociados, digamos, a lo que podía ser las manifestaciones del sistema nervioso central. Pero pero hay poco estudio, o sea, probablemente hay más cosas que todavía no se saben. Yo sé, hay un libro, y no estoy segura si hace cuántos años atrás salió, que no he tenido la suerte de leer, y que habla específicamente de los daños estudiados a nivel del sistema nervioso central. Pero, como les digo, es un tema poco explorado y poco comunicado, de todas maneras, así que es un desafío. Así es, ahí tienen para investigar. Exacto. Claudia pregunta, ¿por qué el parásito tiene afinidad por el tejido cardíaco? Uy. Bueno, todos los estudios que hay sobre las afinidades de los agentes infecciosos en general están dados por las rutas metabólicas, ¿no? Lo que el parásito busca es aquella célula, porque en este caso el Trypanosoma cruzi, recuerdan que se multiplica solo a nivel intracelular en el hospedero mamífero. O sea, entra la célula, se transforma en mastigote y se multiplica. Entonces, ellos tienen afinidad por aquellas células por las cuales el metabolismo de la celular es compatible con el de él y les da las herramientas necesarias para poder hacer la multiplicación.
Yo no te podría recitar en detalle cuáles son los mecanismos intrínsecos celulares, pero la afinidad está dada porque el parásito busca el lugar anatómico y la célula específicamente en aquella célula en que tenga las características para poder desarrollarse y multiplicarse. Así que por ahí va, pero en detalle quizás tendría que darle una vuelta más porque de verdad no lo tengo tan claro. Sé que está estudiado, pero no lo tengo tan claro. Sí, efectivamente, debe ser por el lado metabólico, porque bueno, ya sabemos que por el lado de receptores no tanto, porque el tripanosoma es más afín a cualquier tipo celular antes que... Sí, no es por el lado metabólico, y yo, por ejemplo, lo tengo claro para aquellos que son pulmonares, que requieren mayor cantidad, por ejemplo, de oferta de oxígeno. Entonces, por eso van al pulmón. Sí. Probablemente hay algo de eso también, son células musculares, a las cuales el parásito parasita, o sea, la musculatura del corazón y la musculatura lisa del aparato digestivo. Sí. Pero por ahí va. Sí. Angie pregunta, si una persona que tiene una reactivación, ¿se le vuelve a dar el mismo fármaco? Sí. Sí, ¿no? Es que en general, el tratamiento de la enfermedad de Chagas es algo que fue por muchos años muy controversial y que se decía que solo valía la pena tratar a los pacientes en etapa aguda, pero después, en los años 2000, 2010, por ahí, en Brasil se hizo una reunión de expertos y se llegó al consenso de que todo paciente merecía el tratamiento con los fármacos que estuvieran disponibles, dado que, si bien es cierto, no se le podía garantizar la cura, sí se podía interrumpir el curso de la infección y no avanzar a estados más graves de la enfermedad. Entonces, muchos de los pacientes que reactivan por una inmunosupresión no han sido tratados antes. Pero todo paciente infectado, por lo menos en Chile se estudia, a todo paciente de VIH se le estudia enfermedad de Chagas, pensando en que podría reactivarla. Y si estuviera positivo, se le da un tratamiento profiláctico, porque no está con la reactivación, para bajar la carga parasitaria y evitar que se dé una reactivación cuando la inmunosupresión, si es que llega a la etapa SIDA, sea más evidente. Y lo mismo pasa con los pacientes trasplantados. Se tratan antes de recibir los corticoides, los inmunosupresores para su post-trasplante. Pero sí, es el mismo fármaco, no hay otro. Y Milagros pregunta, ¿los fármacos tienen efectos adversos? ¿También se les da cuando hay un daño en un órgano específico? No, ese es el gran punto de los antiparasitarios de la enfermedad de Chagas. Ambos, tanto Bensniazol como Nifurtimox, han presentado históricamente reacciones adversas que son en algunos casos muy bulladas. Muertes hay pocas descritas, pero sí Steven Johnson, sí, o sea, manifestaciones que son muy complicadas. Yo quiero pasar un mensaje aquí porque esto es más bien de la experiencia de conversar con los clínicos. Claro. Aquí la interacción médico-paciente es fundamental, porque en las reacciones adversas, si son bien manejadas, pueden ser incluso beneficiosas. Ejemplo, enfermedad de Chagas, Nifurtimox, provoca como efecto adverso baja de peso. Bueno, si alguien se interesa, hay un trabajo del doctor Abramson en la revista chilena Médica de Chile, o la revista chilena de infectología, en una de las dos, en que él, en su serie de pacientes, demuestra que la mayor parte bajó entre 4 y 5 kilos en los 90 días de tratamiento con el antiparasitario. Y muchas pacientes mujeres, después de la última receta, le decían, doctor, deme otro mes más para bajar de peso. Entonces, porque él les decía desde un principio, saben que van a tener un poco de náusea, un poco de malestar, menos apetito, pero aproveche de bajar de peso. Entonces, depende cómo el médico se enfrenta al paciente, se dan o no se dan estas manifestaciones clínicas, o la percepción del paciente de esta reacción adversa es diferente.
¿Provoca un efecto antabús nifurtimox? Sí. Entonces, este mismo doctor en su serie describe que él no inicia tratamiento previo a las fiestas patrias ni a las navidades, porque es imposible no tomarse una copita de algo. Claro. Entonces, y el cumpleaños también de la persona. Así que no nota tratamiento, inicio de tratamiento en esas fechas. Entonces, creo que el mensaje ¿son fármacos en efecto adverso? Sí. ¿Se pueden manejar? Sí. ¿Se puede tener la colaboración del paciente para que llegue al final del tratamiento? Sí. Y eso depende del médico, 100%. Claro. Bien. Y bueno, finalmente, Milagros, cuando Marisabel estuvo hablando sobre el control vectorial, básicamente, la pregunta es, ¿por qué no se hace eso en el Perú, no? Y a ver, yo desde mi perspectiva, y después de repente Marisabel, que también conoce un poco más de cómo se da esto frente a la Organización Panamericana de la Salud, etcétera, cómo se está manejando esto. Aquí en el Perú a veces las tomas de decisiones son demasiado centralizadas, ¿no? Y también por las condiciones geográficas del Perú, que son mucho más agrestes que en Chile o en otros países del sur. La geografía a veces no acompaña a eso, ¿no? Aparte que las condiciones económicas en muchas regiones no hace posible de repente hacer un seguimiento o un control más preciso, ¿no? Sí, efectivamente se debería conversar con los agentes de toma de decisiones del Ministerio de Salud, etcétera, para ver cómo se puede ir abordando esto, ¿no? La transmisión vectorial más que todo, ¿no? Todavía tenemos en algunas zonas transmisión vectorial, inclusive transmisión domiciliaria, pero el problema ahora está justamente en la parte silvestre, ¿no? En el chaga silvestre que en la mayoría de casos tenemos, ¿no? Y eso es más complejo todavía de abordar, ¿no? Por el tema de los reservorios que indicaba Marisabel, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, las condiciones geográficas son muy diferentes entre algunos países del sur y en el Perú, ¿no? Las tres regiones geográficas que tenemos y en las que básicamente en las tres tenemos transmisión vectorial, es un poco complicado de hacer. Hay que hacerlo, sí, pero yo creo que requeriríamos un esfuerzo mucho más grande de lo que les ha tomado a otros países realizarlo, ¿no? No sé qué opinas. Yo lo que sé es que ustedes sí han hecho avances, porque me tocó estar en una reunión en Arequipa y de hecho ahí generalmente lo que se hace cuando la OPS hace las reuniones, el país anfitrión presenta su situación muy en detalle. Y ustedes tenían áreas certificadas ya de interrupción de la transmisión vectorial, pero como lo que explicaban ahí, me imagino que va en la misma línea de lo que tú acabas de decir, es que se topan las decisiones políticas con otras enfermedades que son mucho más prevalentes y que requieren y que causan más mortalidad a corto plazo. Entonces, no vas a poner en la balanza malaria con Chagas, por ejemplo, porque malaria va a ganar siempre. Entonces, como para el político que tiene que decidir dónde pongo los recursos. Entonces, yo creo que ha habido esfuerzo, Perú es activo en la OPS en estos temas, y yo pienso que a lo mejor no está muy visible estos esfuerzos para todos, ¿eh? Yo pienso que a lo mejor es un equipo de personas que trabajan muy calladitas, pero que han avanzado, eso sí yo sé. Sí, así que creo que están subidos al carro más que abajo del carro. Solamente para comentar algo más con respecto a las apreciaciones, tanto tuya, Rafa, como de Marisabel, sí es cierto que hay avances. El problema que yo veo que existe actualmente desde el Ministerio o desde el INS es que, claro, tienen que focalizarse en las zonas en donde hayan más casos, en donde haya más vectores, en donde sea más evidente el problema.
Lo mismo pasa para malaria, por ejemplo. Existe un programa actualmente del Grupo Malaria Cero que se focaliza en Loreto. Ya han logrado disminuir el número de casos en esa región, porque es la que reporta mayor cantidad de casos de Plasmodium falciparum, casos de Plasmodium vivax. Sin embargo, el programa de Malaria Cero, a pesar de tener alcance nacional, únicamente despliega esfuerzos en esta zona. Por ejemplo, Amazonas no llega a recibir ningún tipo de apoyo de este programa porque se ve como una zona con menores casos y desatendida y lentamente van aumentando los casos. Entonces yo creo que ese es el problema también en lo que estamos enfrentando, que de repente los despliegues de esfuerzos y las investigaciones y los trabajos están, pero en determinadas áreas y todavía falta integrar todo el Perú. Sí, bueno, eso es lo que nos pasa en nuestros países. Los recursos son finitos, entonces tenemos que focalizar y eso hace que estas enfermedades a veces queden atrás. Por algo están en el grupo de la desatendida, por lo menos Chagas sí está. Exactamente, sí, pues. Muy bien, ¿no hay otra pregunta por el momento? ¿Continuamos? Sí, me queda solamente una pequeña cosita, que es el comentarles de un caso clínico que nos llevó a estudiarlo en profundidad y a toda una trascendencia en salud pública con respecto a una hemoparasitosis. Les voy a contar. Este es un caso clínico que tuvimos el año 2013 de un paciente, un hombre de 54 años, que tuvo un cuadro de pancreatitis aguda, que vive en el sur de Chile, en la región del Maule, y que se hospitalizó, ¿cierto?, en el hospital que le correspondía, que es en la ciudad de Linares. Por la gravedad de su cuadro fue trasladado a Santiago, que es la capital de Chile, ¿cierto?, y hospitalizado en el Hospital Clínico JJ Aguirre, que es un hospital asociado a la Universidad de Chile, o sea, un hospital universitario. Afortunadamente, su cuadro clínico que lo llevó al traslado de la pancreatitis fue resuelto favorablemente, y cuando estaba a punto de irse, le dice al médico tratante: ¿sabe qué, doctor? Yo tengo hace unos meses atrás un bulto aquí en el área inguinal, subcutáneo. Y el médico, por la palpación, el primer acercamiento fue una lesión tumoral, y decidió biopsiar esta lesión porque estaba muy circunscrita, lo sacaron completo y lo llevaron a patología. Y los estudios histopatológicos llegaron a que probablemente lo que estaban observando no era un tumor, sino que era compatible con un nematodo, y que probablemente, según el patólogo, ese nematodo era un natostoma. Yo quiero ahí hacer una pregunta: si alguien ha escuchado, conoce de la transmisión de natostoma de los alumnos presentes. A lo mejor en el chat, yo no sé si alguien ha escuchado, conoce, sabe. ¿Por qué es de Perú? Por carne cruda. ¿De carne cruda de? De pescados. Ah, ya. Es una enfermedad parasitaria que se transmite efectivamente por alimentos y con estos alimentos crudos, y pescado en forma de ceviche, ¿cierto?, que es muy consumido por ustedes, que les queda tan maravillosamente bien preparado, y que, bueno, era sospecha de este cuadro, de este nematodo, por la ubicación, y que la persona había viajado a Perú un año antes de que ocurriera esta consulta. Entonces, eso era. Entonces, la sospecha se contagió o adquirió una enfermedad en Perú y estaba ahí. Y lo que pasó es que al paciente, una vez que fue dado de alta, se le pidió que empezara a investigar cómo podía corroborar este diagnóstico hecho por el patólogo, y así llegó al Instituto de Salud Pública, y nosotros tuvimos la oportunidad de ver esa muestra de biopsia. Y este es el corte de esa biopsia. Y bueno, hay una característica particular del natostoma, que tiene espinas en su cutícula. Cosas que aquí está el corte, es un corte sagital. En este sentido, si este fuera el nematodo, porque un natostoma es un nematodo, es en este sentido, y por lo tanto, al cortarlo deberíamos ver espinas aquí, en la cutícula, cosa que no se observa.
Entonces, este diagnóstico inicial quedó descartado por nosotros, pero con la pregunta de qué es lo que era esto, o sea, de dónde apareció esto, qué respuesta le damos al médico, qué respuesta le damos al paciente. Y el paciente comentó que estuvo expuesto en el verano a múltiples picaduras de mosquito mientras trabajaba en la reparación de su casa. Entonces, recordamos acá en el instituto un caso anterior que había sido publicado, una sola publicación en Chile de otro nódulo, pero esta vez en un antebrazo, por una doctora de la Universidad Católica, y que lo habían encontrado por ecografía. Entonces, y que esa doctora había llegado a que probablemente era una dirofilaria, que es un nematodo cuya mayor conocimiento estaba a nivel de las enfermedades en los perros, pero que puede, por ser una zoonosis, transmitirse al hombre. Entonces, nosotros nos planteamos, ¿no será esto también una transmisión, o sea, una dirofilaria? Entonces, como no teníamos más herramientas moleculares para hacer ni otro tipo de investigación en el 2013, tuvimos que irnos por el camino largo. Y el camino largo fue proponer hacer una tesis con un alumno de veterinaria, donde íbamos a estudiar en los perros, en las zonas, tanto del trabajo publicado por la niña, del antebrazo, como este caballero en el sur de Chile, y ver también si estaban los mosquitos que son los transmisores del del grupo de los dípteros, que son culícidos, de transmisores de estas dirofilarias. Bueno, y eso fue lo que hicimos. Nos planteamos el problema, teníamos estos reportes de casos humanos, no sabíamos lo que estábamos enfrentados, pensábamos que a lo mejor podían haber presencia de estos filálidos en perros, cosa que no estaba descrita, y decidimos iniciar con un estudio con 200 muestras de perros en las dos comunas donde se dieron los casos humanos. Y nos fuimos a mostrar los perros, en realidad el alumno de veterinaria con los equipos de veterinaria de los municipios, mostraron estos 100 perros y fuimos a estudiar y encontramos efectivamente estas larvas circulando en la sangre de los perros que correspondían a microfilarias. Y estas microfilarias obviamente eran hijas de la hembra que estaba en el nódulo o en los nódulos que probablemente tenía el perro. Y que los veterinarios de la zona tampoco sabían, porque el pelaje generalmente camufla estas lesiones a nivel de los animales, o sea, salvo que el perro esté muy flaco, en general no se ven estas lesiones y no les causan mayores problemas a los perros. Entonces, solamente un examen de este tipo podría ocasionar. Y encontramos en esta zona los mosquitos que eran responsables de la transmisión. O sea, partiendo de un caso, pudimos describir completo la presencia del parásito en el hospedero más habitual, que era el perro, la presencia de estos mosquitos que eran transmisores de la enfermedad y que se concentraban, como muestran estos mapas, en los mismos lugares, o sea, donde estaban los mosquitos, estaban los perros infectados y estaban los casos humanos. Así que fue un trabajo como muy bonito y que tiene como mensaje para ustedes que siempre más allá de pacientes, puede haber información muy importante que ustedes, como profesionales de la salud, no pueden dejar pasar cuando encuentran un caso interesante e ir más allá. Aunque parezca que no es nada nuevo, puede serlo. Y a veces no se requieren grandes fondos ni grandes infraestructuras para estudiar y descubrir la transmisión. En este caso, no estaba descrita para Chile de una enfermedad parasitaria de un hemoparásito y que es una zoonosis y que nosotros tuvimos la oportunidad de unir todos los cabos para poder armar este ciclo biológico completo y poder describir y poder darle la respuesta a este paciente que no tenía una anatostoma como había hecho el patólogo y que lo que realmente tenía era una dirofilaria. Así que, bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes. Ahí les voy a después enviar esta presentación, las referencias, y bueno, ayer en Chile todos estuvimos conmocionados por el eclipse. Aquí hay una linda fotografía del eclipse del año pasado, sí, en la zona norte del país, donde se dio este fenómeno tan particular y la luna hizo que se oscureciera por un par de minutos la zona donde estaba el eclipse total. Así que muchas gracias y quiero como abierta las preguntas, sé que me pasen el tiempo, así que disculpen, pero fue un poquito como
querer transmitirles lo mejor posible todo esto que había preparado para ustedes. Muy bien, gracias María Isabel. Hay una pregunta de Claudia, también muy interesante respecto a los vectores, en general, ¿no? ¿Considera que en el futuro el cambio climático, ¿no? El calentamiento global específicamente, puede influir en el hábitat de los vectores? ¿Aumentará o disminuirá en las zonas en las que habita? Sí, totalmente, es una muy buena pregunta. Nosotros tuvimos el año 2015 una evidencia clara como país de que eso es lo que va a pasar. Yo les conté que habíamos hecho un control muy eficiente en los vectores que transmitían la malaria y de pasadita habíamos erradicado del territorio continental Aedes aegypti. Y en el año 2015 nos topamos lamentablemente con el hallazgo nuevamente en la zona norte del país de Aedes aegypti y esto tuvo que ver con el cambio climático, porque Arica es una zona donde no llueve, pero en los últimos años ha habido un aumento de entre comillas, lluvia, porque son pequeñas lloviznas un poco más copiosas y que esas pequeñas lloviznas un poco más copiosas permitió que se diera el asentamiento de Aedes aegypti en Arica y nuevamente hoy día está con la presencia del vector. Entonces, se espera que los vectores avancen, dado este cambio climático, a diferentes zonas. Nosotros esperábamos que Aedes aegypti llegara avanzando, porque iba bajando por Perú y nosotros lo esperábamos un tiempo más allá y se nos metió por otro lado por los camiones que venían desde Bolivia, pero ¿cómo se pudo asentar? Gracias a que cayó puntualmente ese año un 0,1 milímetro de agua que antes nunca había caído en Arica, justo en el periodo en que se producía un gran movimiento de camiones desde Bolivia. Así que sí, la respuesta es sí, el cambio climático sí influye en la destrucción de los vectores y sí va a ser un problema y probablemente si nos juntamos años después, yo les voy a decir, Chile ya no está libre de leishmania, Chile tampoco está libre de la transmisión de malaria porque es un riesgo, dado justamente estos cambios. Efectivamente, sí, pues el cambio climático es algo que nos afecta a todos, no solamente también en las áreas donde hay aumento de lluvias, sino también periodos de sequía, ¿no? En los que también otro tipo de vectores también ingresan a las poblaciones rurales o los reservorios y llevan los vectores y en el caso de la rickettsiosis, por ejemplo, es también un caso muy notorio en la que el aumento de la incidencia de estas otras enfermedades infecciosas también puede verse afectada por el cambio climático, ¿no? Es muy importante. A nivel molecular, Milagros dice, creo que a nivel molecular probablemente genere cambios en el vector. A nivel del impacto ambiental, dices. Yo creo que va a demorar un poco ese tipo de cambios a nivel genético, ¿no? Pero sí, el comportamiento sí va a verse. Sí, lo que nosotros, por lo menos las cosas que me ha tocado un tiempo, me tocó participar más cercano formar aquí en el Instituto, el Laboratorio de Entomología Médica, y estuve metida, trabajando en temas de vectores muy fuertemente, y lo que vimos justamente es que para ellos los cambios más bien son adaptaciones que cambios propiamente tal. Pues son seres que sin cambiar mucho son bastante estables, sí tienen muchas herramientas para poder adaptarse a distintas condiciones y, como bien dice Rafael, moverse hacia áreas donde estaban las condiciones que perdieron. Entonces, más bien son estrategias que usan como para de sobrevivencia, son seres vivos y desde el punto de vista biológico tienen muchas herramientas, han estado son especies que han estado muchos más años que el hombre, incluso muchos artrópodos en la Tierra, entonces está claro que esos mecanismos son eficientes.
Finalmente, Joana pregunta, ¿por qué se dice que la presencia del vector es independiente de la enfermedad? En el caso de malaria, me imagino que pregunta por eso, porque nosotros tenemos el vector, pero no tenemos la transmisión. Tenemos pacientes enfermos, pero que no se ha dado la triada, digamos, para que se produzca la transmisión. O sea, tenemos pacientes que se enferman fuera de Chile y llegan enfermos y está el vector. Entonces, en ese caso no se da la transmisión. En lugares donde están los pacientes y no está el vector, tampoco hay transmisión. Entonces, tienen que darse esta triada: ambiente, vector, o sea, ambiente, parásito, agente infeccioso y los hospederos susceptibles. Y el hospedero, sí, efectivamente, claro. No necesariamente por la circulación del vector quiere decir que pueda transmitirse la enfermedad. Sí, la tríada es la importante. Esa tríada ecológica tiene que existir porque si tú puedes tener el vector, el parásito, pero todos ya se infectaron y tienen anticuerpos, no hay transmisión tampoco, porque no hay hospedero susceptible. Claro, exactamente. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Si no, le agradecemos a Marisabel. Yo creo que ha sido una jornada muy, muy didáctica. Marisabel, muchas gracias. La información es muy buena, es una información de primera mano. Yo creo que les va a servir mucho a los chicos. Bueno, te cuento un poco, el curso está justamente orientado para que estos futuros médicos, estos futuros clínicos que vamos a tener pronto estén justamente capacitados para enfrentarse y conocer la problemática de estas enfermedades infecciosas. Siempre le hemos manifestado de que aquí en Amazonas es un lugar en la que circulan muchas enfermedades, no solamente parasitarias, sino también bacteriológicas y virales, y conocer sobre estos agentes etiológicos es muy importante para su formación. Así que nuevamente te agradezco por tu tiempo, ¿no? Por dedicar este tiempo. Y bueno, yo creo que los chicos también van a estar agradecidos por esto. Sí, bueno, yo también agradecerle la oportunidad. Les dije que me sacó un poco de la rutina y eso siempre es bueno. Y preparar una clase, porque este año en realidad no hemos hecho ni siquiera cursos de los tradicionales que hacemos, así que la docencia estaba como muy ahí. Voy a tratar de recordar todas las preguntas que hicieron para poder mandarles alguna información de aquellas cosas que no pude complementar, que faltó y que está muy interesante. Los felicito porque es un grupo muy participativo, ya me lo habían adelantado sus profesores, así que es un agrado poder estar con personas que están pendientes y que hacen preguntas tan interesantes. Hubo un par de preguntas muy buenas, de verdad. Así que mucho éxito, a cuidarse. Estamos viviendo una etapa histórica, somos protagonistas de una pandemia y los que trabajamos en salud, y sobre todo los que trabajamos en salud pública y hemos estudiado durante tantos años, nos sentimos así como que en un momento tan especial. Pero obviamente hay que cuidarse y ese es el mensaje que por lo menos nosotros les damos cada vez que terminamos las clases, lo que nos ha tocado hacer aquí en Chile, los que nos toca hablar de todo, tenemos que transmitir que tenemos que cuidarnos y hasta que no estemos completamente, o ya no hayamos enfermado, estemos vacunados, hay que mantenerla. Igual hay que cuidarse. Sí. Hay que cuidarse, así que espero que estén todos muy bien y que pasen unas felices fiestas. Y bueno, y que les vaya bien en el examen, eso obviamente, que les haya servido un poquito este recordatorio que hicimos entre todos, y cualquier duda que tengan, por ahí va a estar mi correo si alguien me quiere escribir. Por supuesto que me puedo demorar, pero contesto todos los correos. Muy bien. Muchas gracias. Un abrazo a Estela y Rafael y que estén muy bien. Muy bien. Muchas gracias, Marisabel, por tu participación. Chao, gracias.